Saludos y bendiciones en Cristo Jesús que nos une en una misma vocación de servicio. Les habla nuevamente el Padre Rafael Santiago Muñoz, Padre Junior Muñoz, y estamos aquí pues en este marco de la formación sistemática que tenemos en nuestra diócesis de La Vega, patrocinada por nuestra Vicaría de Pastoral. Por eso, hoy estamos ya en el segundo día agradeciendo de corazón siempre a Radio Santa María, la emisora de la gran familia, a Microvisión, tu mejor cara, y sobre todo esta radiotelevisora, La Voz de María. Así que vamos a continuar con nuestra formación en la Biblia, en la palabra de Dios, y vamos de una vez a entrar en materia. Recordemos que les hemos dicho a ustedes que es una formación, que no es de ninguna manera pues una charlita, una homilía, que son importantes en su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Por eso nosotros estamos ahora teniendo una formación. Así que busquen ahora nuevamente su libreta donde anotar para que empiecen a escribir, para poder repasar, para poder aprender lo que es la Sagrada Escritura. Y vamos a hacer un repaso de lo de ayer, porque recuerden que esta introducción a la Biblia, no vamos a dar este curso bíblico completo porque es imposible en una formación de 3 días lo que uno le ha tomado toda su vida. Pero sí tenemos cursos bíblicos, ya después lo vamos a anunciar, interesantísimos en esta misma línea, porque no vale, digamos, así mismo uno entrar acá y agarrar la Biblia, vamos, un curso bíblico y empezar ahí, para hacer más de lo mismo. Hasta ahora, así que apriétense los cinturones que vamos a iniciar ya nuestro segundo día de formación. Entonces, ayer hablábamos acerca de la interpretación de la palabra, la interpretación objetiva y subjetiva. Estamos haciendo un repaso, digamos, metodológico. Objetivo y subjetivo. Objetivo quiere decir lo que es el estudio concreto de la palabra, lo que dice la iglesia, lo que uno ha visto y la Biblia se ha transformado. Y subjetivo, recuerden que hemos dicho lo que uno cree, lo que uno piensa. Esa es la manera muchas veces de interpretar la palabra. También dijimos que hay que buscar en la Biblia lo que es doctrina y lo que es costumbre. Y dijimos que la doctrina uno está obligado en conciencia y también por la disposición de nuestra iglesia a cumplirlo. Por ejemplo, ¿qué es doctrina? Los mandamientos. ¿Qué doctrina? Lo que dijeron los apóstoles así de la predicación, eso es doctrina. Pero después las costumbres de que no coma esto, de que no haga esto, de que no ponga esta imagen, de que todo eso eran costumbres de aquel tiempo. Y como la gente no entiende muchas veces lo de la palabra de Dios, cree que todo es lo mismo. Y hoy precisamente el tema va a ser acerca de los géneros literarios para uno avanzar un poco más en la comprensión de la palabra de Dios. Ayer también hablábamos acerca de la progresión de la fe, que significa que en la Biblia misma hay, digamos, superación en cuanto a la doctrina. Porque recuerden que hemos dicho que la Biblia no es un libro ni de ciencias, ni de política, ni de historia, ni de matemáticas, sino que es un libro de fe. Entonces muchas veces nosotros con nuestra idea, con nuestro cristal de un color, vamos y nos acercamos a esa palabra y entonces en vez de la palabra hablarnos a nosotros, nosotros vamos a buscar entonces ahí lo que uno quiera. Entonces vemos todo a través de un solo cristal. Entonces agarramos la palabra y la leemos de una manera fundamentalista. Déjenme decirle también que lamentablemente dentro de nuestra iglesia también hay una corriente, incluso hasta de sacerdotes, para que ustedes vean con las cosas, que interpretan la palabra de una manera literal, como si fuéramos protestantes. Literal quiere decir, eso está ahí y ahí lo dijo, y miren, y poníamos ayer varios ejemplos. Hoy vamos a ver entonces que esto que llamamos Biblia, que llamamos palabra de Dios, pues vamos a ver el contenido y vamos a ver lo que llamamos los géneros literarios, básicamente, para uno poder de verdad saber interpretar la palabra de Dios. Porque de nada le vale a usted, pues usted lo tiene ahí donde quiera, en el internet, en muchísimos libros y muchísimos cursos, dónde se escribió la Biblia, cuándo se escribió la Biblia. Que lo vamos a mencionar, está bien, pero yo les voy a dar en este curso, ya en la parte final, pues cómo usted puede
interpretar la palabra, que ya se lo estamos dando, y cómo usted puede manejar eso que se llama Biblia, la manera de acercarse. Y ayer poníamos ese ejemplo de las personas que se ponen la Biblia en la frente, de las personas que tienen la Biblia como si fuera un tabú, y muchísimas cosas raras que hace la gente. Les vamos a dar las herramientas para que usted pueda interpretar la palabra, para que usted pueda, pues, digamos, sentarse, un método, digamos, de estudio, varios métodos, de acuerdo a lo que dice la iglesia. ¿Por qué yo siempre menciono la iglesia? Porque miren, es que la Biblia, y por aquí vamos a, digamos, a continuar el tema nuevo de ahora, es que la Biblia, si no fuera por la iglesia que me dijo que eso es palabra de Dios, yo no lo creyera. Asimismo, la iglesia fue que la escribió, la compiló, la unió y todo eso. Entonces, si la iglesia, mi iglesia católica, no me dijo, mira, esa es la palabra de Dios, porque fue ella la que me enseñó a Jesucristo, yo no creo eso que está ahí. Asimismo, entonces la Biblia nos viene por nuestra iglesia y por nuestra iglesia católica. Y los protestantes y todo el mundo tienen que agradecer que la iglesia conservó la palabra y que en la iglesia nació la palabra. No estamos atacando a nadie, pero sí estamos defendiendo lo que es realmente, porque a veces no se dicen las cosas claras. El protestante tiene un método de la palabra que soy lo que yo entiendo y se acabó, interpretación subjetiva. Por eso es que hay tantos ventorrillos por donde quiera, porque cada quien que recibe una supuesta inspiración a través de la palabra y con su colador, con su mirada, con su lente de ese color, por eso es que hace tienda aparte. No hay un criterio fijo como nosotros tenemos en la iglesia, y un criterio que viene desde miles de años, interpretándose, cambiando, no cambiando la doctrina, pero sí, digamos, interpretando y viviendo a cada rato la palabra. Entonces, por eso es que uno debe de estudiar, para no quedarse enfrascados en cositas pequeñas ahí, que si María tuvo más hijos, que si la carne se come, que si esto por acá, que si sábado y domingo. Entonces perdemos la visión de conjunto de la palabra de Dios, que es salvación, y nos ponemos a discutir la palabra de Dios con palabra de Dios. Mira, porque aquí dice esto, y viene uno de una vez, le tira otra cita, aquí dice esto, hasta unas hojitas que andan por ahí de que los católicos dicen y los protestantes dicen, y con la misma palabra. Entonces están distorsionando la interpretación, porque la palabra no se puede ver como retazo, hay que verla en su conjunto, hay que verla en su dinámica, hay que ver qué es lo que quiere la palabra con nosotros, porque no es un libro que está muerto, que uno lo leyó por allá. Es un libro de vida a la luz de la actualidad y también de la interpretación que le ha dado la tradición de la iglesia, que es precisamente lo que explica la palabra. Y quiero entonces, pues, decirle la formación, cómo se formó esta palabra para que ustedes entiendan. Miren, la Biblia es un grupo y una colección de libros. Por eso la palabra Biblia significa biblioteca, viene de la palabra griega biblos, que quiere decir colección de libros. ¿Por qué es una colección de libros? Porque esta Biblia hay que verla en su contexto. Hay que verla cómo fue creciendo y cómo fue cambiando, dónde nació, cómo se fue conformando la palabra para uno entenderla. Por lo tanto, miren, primero, la Biblia se tardó desde el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, unos 1350 años. O sea, que estamos hablando que no fue una gente que se escribió, que se sentó a escribir ahí la palabra de Dios. Señor, inspírame, como se ponen muchos y agarran la Biblia hasta como si fuera un desodorante ahí debajo del brazo y la tiran por ahí por donde quiera y gloria a Dios, aleluya, inspírame, Señor. No, la Biblia no fue una sola persona, fueron muchas personas. Eso es lo primero. A lo largo de la historia hubo personas que eran profetas, hubo personas que eran campesinos, personas que eran letrados, reyes, o sea, todo el mundo, apóstoles, profetas, intervino en la formación, en la escritura de la palabra a lo largo de 1500 años. Ese libro que nosotros tenemos, que llamamos Biblia, es un libro de 1300 años para escribirse, y más la experiencia que tiene también ahora. Entonces imagínense ustedes distintas maneras, distintos contextos, distintas cosas de hacer. Entonces por eso la Biblia tiene asimismo dentro lo que llamamos distintos géneros literarios. Porque no es lo mismo, por ejemplo, y yo siempre le pongo este ejemplo a ustedes para que entiendan bien lo que significa la palabra de Dios, lo que es la inspiración. La inspiración de Dios pasa
por el colador de la persona. Qué interesante esto. Si pasa por el colador de la persona. Por ejemplo, vamos a poner el caso así de un pronto del profeta Oseas. El profeta Oseas es conocido, por ejemplo, como el profeta del amor de Dios. ¿Por qué del amor de Dios? Porque él compara la relación del pueblo de Israel y Dios con una infidelidad. ¿Por qué? Porque la mujer del profeta Oseas le fue infiel. Yo recuerdo en el seminario cuando estábamos estudiando y después en mis estudios bíblicos, que relajábamos mucho con esto con los compañeros, que Oseas era el profeta venado, porque la mujer le pegó los cuernos. Entonces él, a partir de esa experiencia, por ejemplo, de amargura, entonces escribe inspirado por Dios, una experiencia de infidelidad, y dice, asimismo como le duele el pecado a Dios por de parte del pueblo, asimismo también me duele la infidelidad, y asimismo como Dios también perdona, yo también voy a perdonar a mi esposa. Entonces, él toma una experiencia de vida y la traduce ahí de parte de Dios, pero pasa por el colador del profeta Oseas. Entonces, cuando uno está estudiando a Oseas y ve, uno tiene que entender y estudiar esta realidad. ¿Quién le escribió? ¿Qué estaba viviendo? O el pueblo de Israel, si estaba, por ejemplo, en el destierro, que estaban ahí ya fuera de su tierra, la Jerusalén toda destruida y ellos en otro lado, o si fue cuando estaban construyendo. O sea, que todo eso influencia y hay que darse cuenta cómo y cuándo se escribe. Por eso uno no puede venir a agarrar la palabra y decir aquí está y se acabó, si uno no estudia el contexto. Ustedes ven lo que le decía también ayer, que no es lo mismo estar montado en un carro pasajero mirando que agarrar el volante. Y así mismo hemos estado muchas veces en la iglesia, con la Biblia ahí y leyendo, pero como el ministro que iba en la carroza y Felipe se le acerca, que decía, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces hace falta ese estudio, esa motivación. Por eso les voy a dar, digamos, algunos libros, alguna herramienta para que sigan, porque esta formación no va a ser, digamos, constante y continua, que no es, digamos, una cátedra donde hay un curso completo, aunque sí nosotros después, personalmente, a través de los medios que uno tiene, lo vamos a hacer, lo vamos a dar. Estoy dando constantemente curso bíblico, valga la promoción, ¿verdad? Pero lo que les digo con esto es que uno tiene que ver el contexto de la palabra para uno poder de verdad echar hacia adelante, para uno poder, digamos, estudiar, como les dije, y comprender lo que significa la palabra. Por lo tanto, esta Biblia duró unos 1300 años, 350 más o menos para escribirse, y como intervinieron tantas personas, tantos pareceres, como yo digo, tantas virtudes, pero también tantas mañas, porque no se crean tampoco que todo el que escribió era santo, sino que también eran personas que Dios llamó y lo utilizó para escribir. La inspiración, por lo tanto, no es algo como la gente piensa que escribir una canción. Ay, espérese, que estoy escribiendo una canción. La gente cree que la inspiración para escribir la palabra es como si fuera una inspiración de una canción, que está sentado debajo de un árbol y se inspira y empieza a escribir cosas bonitas y el Señor. Hay otra gente que cree que la inspiración es cuando Dios le está dictando. Dice, agarre ahí y empieza a dictarle y empieza a decir. No, la inspiración no es así. La Biblia no se escribió así de ninguna manera. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo surgió la inspiración? Bueno, pues surgió ahí en la batalla, en el día a día. Cuando una persona, por ejemplo, se le moría un hijo, cuando el pueblo pues era derrotado, cuando como el profeta Oseas era infiel. O sea, en la Biblia sale en las situaciones también de nuestras vidas. Ahí fue que Dios se inspiró. Entonces ellos dijeron, ¿qué Dios me está queriendo decir con esto? Y ahí salió entonces la palabra de Dios, porque hay gente que cree que la inspiración es yo dictándole, escribe ahí, punto y coma, mira, primer mandamiento, segundo, tercero. Y entonces hay gente que piensa que la Biblia se escribió así. Ah, no, esos fueron inspirados. Ellos se sentaron y Dios le estaba dictando. No, no, no. Fue en la fragua, o sea, agricultores, personas, digamos, que estaban en el desierto, cuidando ovejas, personas que estaban en los palacios. Dios, a partir desde su situación, empezó entonces a inspirar poco a poco y paso a paso, pues la palabra de Dios. Y desde su contexto, desde su situación, floreciendo donde el Señor les ha plantado, pues ahí empezó a subir la palabra de Dios, a escribirse, a compilarse, que primero tuvo una etapa, pues, de la gente contando las hazañas. O sea que la palabra es viva porque nace en un pueblo de Israel y después un nuevo pueblo, la iglesia. Y ahí viene formándose
compilándose esa palabra de Dios en los distintos escenarios. Pues vamos entonces nosotros ahora a seguir meditando esta palabra y sobre todo ya tener ese concepto, la inspiración de Dios. Así que seguimos en breve y bendiciones.